Para muchísima gente, la sola mención de la palabra matemáticas Uf, sí. desata una reacción casi física. No es solo que no les gusten los números, es una ansiedad profunda, una especie de parálisis que se instala. Totalmente. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Pero, desde un ángulo completamente inesperado. Tenemos un material de análisis fascinante. Muy interesante, la verdad. Es un esquema que conecta la filosofía de Costica Bradatan, en especial de su libro Elogio del fracaso, con la forma en que enseñamos y aprendemos matemáticas. Que a primera vista no parece tener nada que ver. Exacto. Y nuestra misión hoy es entender cómo una defensa filosófica del fracaso podría ser la solución radical a ese miedo. O sea, ¿y si el error no fuera el enemigo, sino la herramienta principal para aprender? Es una conexión que, como dices, parece extraña, pero es increíblemente potente. Por un lado tenemos estas ideas de Bradatan casi existenciales sobre el fracaso, Ajá. sobre cómo es un evento que nos obliga a ver la verdad, que nos enseña sobre nuestros propios límites y nos da una lección de humildad. Y por el otro, Pues esa experiencia tan común del estudiante frente a un problema de álgebra, ¿no? exacto, sintiendo que el mundo se le viene encima, donde cualquier respuesta incorrecta se siente como una derrota personal. Casi como un juicio a su inteligencia. Justo. El punto de encuentro entre estos dos mundos, la filosofía y el aula, es el núcleo de lo que vamos a desmenuzar hoy. Cómo transformar una fuente de parálisis en una oportunidad para el autoconocimiento y, pues, el aprendizaje real. De acuerdo, empecemos por el principio, por la filosofía misma. Vamos a desempacar esto. El documento señala que la tesis central de Bradatan es que el fracaso funciona como un revelador de la realidad. Sí, él usa una metáfora muy poderosa. Dice que el éxito es como una burbuja, una ilusión. Una ilusión, exacto, que nos hace sentir invencibles, casi omnipotentes. Creemos que tenemos todo bajo control. Pero el fracaso, aunque sea doloroso y traumático, es Lo que pincha a esa burbuja. Justo. Y nos estrella contra la verdad de nuestra condición. Somos seres finitos, limitados. Y es interesante preguntarse por qué construimos esas burbujas. Digo, no es solo vanidad. claro, Vivimos en una cultura que nos exige proyectar éxito constantemente. Las redes sociales, el mercado laboral, todo es un escaparate de logros. el éxito se vuelve una armadura. Exacto. Y Bradatan argumenta que el fracaso nos quita esa armadura. Y, aunque nos deja vulnerables, también nos permite sentir la realidad de nuevo, sin filtros. Es un golpe de honestidad brutal, pero necesario para no vivir en una fantasía. Eso me lleva a otro punto que presenta el documento y que choca con casi todo lo que nos han enseñado. Con todo, ¿no? Sí, con todo. Bradatan critica duramente la narrativa de la superación, esa idea tan popular de que de los errores se aprende, pero siempre y cuando ese aprendizaje te lleve al éxito. Claro, el fracaso solo es aceptable si es un escalón. Exacto. Pero él parece decir algo mucho más radical, ¿no es así? Totalmente. Él va mucho más allá. Para la cultura de la superación, el fracaso es una herramienta con un fin, el éxito. Para Bradatan, el fracaso tiene valor en sí mismo, como un evento ontológico, dice. Sí, una experiencia que redefine quiénes somos. Él dice que es una oportunidad para morir a nuestras falsas identidades. Wow. Esa identidad de la exitosa, el que nunca se equivoca, el genio. Al fracasar, esa identidad se hace añicos y nos vemos forzados a encontrarnos con un yo más auténtico y, más humilde. No se trata de superar el fracaso. Sino de habitarlo. Exacto, de aprender a vivir en ese espacio de vulnerabilidad. Habitar el fracaso. Es una idea muy potente. Y esto conecta con su tercer gran pilar, la humildad intelectual. Desde esta perspectiva, entonces, admitir que podemos fallar, que no lo sabemos todo, no es una debilidad. Al contrario, Es una virtud, es lo que nos permite aprender de verdad sin el ego estorbando y defendiendo nuestras creencias a toda costa. y lo fascinante aquí es cómo esta filosofía se estrella de frente con lo que el documento llama la cultura del éxito obligatorio. Que es básicamente nuestra cultura. Básicamente, es una cultura que no solo celebra el éxito, sino que castiga y estigmatiza duramente el error.
Fallar es visto como algo vergonzoso, algo que hay que ocultar. Lo que Bradhatán propone es una forma de resistencia activa contra esa presión. Esa presión de ser perfecto y eficiente todo el tiempo. Justo. Y este pilar es fundamental para entender por qué un error en un examen de matemáticas puede sentirse tan devastador. No es solo un problema de números, es que lo estamos viendo a través de esa lente cultural que nos dice, si fallas, vales menos. Exactamente, entiendo. La filosofía a un nivel abstracto, pero, a ver, me cuesta trabajo visualizarla fuera del libro. Si entramos a un salón de clases de secundaria el lunes por la mañana, ¿cómo se ve esta cultura del éxito obligatorio? Se ve como parálisis. ¿Ok? Es esa escena clásica que describe el material. El profesor pone un problema en el pizarrón y hay un estudiante que simplemente se niega a intentarlo. No levanta la mano, no escribe, desvía la mirada. Y no es apatía. No, para nada. Es miedo puro. El miedo a no dar con la respuesta correcta es tan grande que prefieren no jugar a arriesgarse a perder. Me recuerda a la prepa. Había un compañero brillantísimo que nunca participaba. Un día el profesor le preguntó directamente y se quedó en blanco. No era que no supiera. Era el pánico escénico. Era que la idea de que 30 pares de ojos lo vieran equivocarse era físicamente insoportable para él. Es justo de lo que habla el texto cuando dice que fallar se convierte en una derrota existencial. Esa es la frase clave. El documento lo describe de una forma muy poética, pero precisa. Dice que el alumno busca el umbilicus mundi, el centro del mundo, en la respuesta correcta. ¡Qué fuerte! Siente que su valor como persona, su identidad, depende de ese éxito matemático. Es una carga brutal para cualquiera, pero más para un joven. Esa resistencia, esa negativa a participar, es solo un mecanismo de defensa para protegerse de la humillación que, en su mente, acompaña al error. Entonces, si el problema es este miedo existencial al fracaso, la solución no puede ser más presión o más ejercicios. Para nada. La solución, según entiendo, es cambiar por completo el significado del fracaso dentro del aula. Precisamente. Ahí es donde entra el cambio de paradigma pedagógico. Empezar a usar el fracaso como una herramienta activa de aprendizaje. El error deja de ser un final vergonzoso y se convierte en el momento de la desnudez del problema. Me gusta ese concepto, la desnudez del problema. Es el instante en que la estructura lógica de lo que se está estudiando se revela. Piénsalo así. Un estudiante puede llegar a la respuesta correcta por pura suerte o memorizando un algoritmo sin entenderlo. Cierto. Pero solo cuando un estudiante falla, cuando aplica una fórmula mal, es cuando realmente podemos ver dónde está la grieta en su entendimiento. El error ilumina la zona oscura. Es como si el error fuera una linterna que nos muestra exactamente qué es lo que no hemos entendido. Exacto. Y por eso el documento habla del valor de la casi respuesta. El enfoque del profesor y del sistema debe cambiar. En lugar de obsesionarnos con el resultado final, con el número exacto, debemos empezar a valorar El proceso. la experiencia de fallar como un proceso de refinamiento intelectual. El camino, los intentos, los errores, las correcciones. Todo ese proceso es el aprendizaje. La respuesta correcta es solo la consecuencia. Claro. Un estudiante que pueda explicar por qué su respuesta fue incorrecta ha aprendido más que uno que solo copió la respuesta correcta del compañero. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si aceptamos esta filosofía, ¿cómo la llevamos al aula sin que se vuelva un caos? El documento detalla varias estrategias muy concretas. La primera es redefinir la evaluación. Sí, y esto es crucial. Si la premisa es que el fracaso es fundamental para aprender, el sistema de calificación tiene que reflejarlo. No se trata de regalar puntos por respuestas incorrectas, No, claro. sino de premiar el proceso. El alumno mostró su trabajo, argumentó sus pasos, intentó diferentes enfoques, puede identificar y explicar su propio error. Ese esfuerzo y ese metaconocimiento valen tanto o más que el resultado final. Cambiaría las reglas del juego por completo. La presión por la perfección disminuiría. Instantáneamente. Totalmente. La segunda estrategia que se menciona es la humildad del experto. Y esta, a primera vista, me genera una duda. Se trata de que el profesor comparta sus propios fracasos, Ajá. que cuente las veces que se atoró en un problema. Suena bien, pero ¿no podría ser contraproducente? ¿No se supone que el profesor debe proyectar confianza y autoridad? Es una pregunta muy válida.
pero creo que confunde autoridad con infalibilidad. La verdadera autoridad no viene de un aura de perfección. Viene de la honestidad intelectual. Exacto. Cuando un profesor dice, este concepto a mí también me costó trabajo, y me equivoqué varias veces antes de entenderlo, no pierde autoridad. Al contrario, la humaniza. Le da permiso al estudiante para ser un principiante. Claro. Si el experto admite que el camino es difícil, el alumno no se siente inepto por tropezar en él. Se crea un ambiente de humildad compartida, y el miedo a ser juzgado se reduce drásticamente. Entendido. Se trata de modelar el comportamiento que quieres ver. Esto me lleva a la tercera estrategia, que me parece la más ingeniosa. El fracaso seguro. Esta es brillante. La idea es diseñar actividades donde el objetivo explícito no sea resolver el problema, sino descubrir por qué una solución no funciona. Es que ataque el problema de raíz. Imagina una tarea que no sea calcula la derivada de X, sino aquí hay 3 métodos para derivar X. 2 son incorrectos. Tu trabajo es ejecutar los 3 y explicar por qué los 2 fallidos no funcionan. El foco cambia radicalmente. Por completo. Para tener éxito en la tarea tienes que encontrar y entender el fracaso. La presión por acertar a la primera desaparece y en su lugar se fomenta un nivel de análisis mucho más profundo. Claro, para saber por qué algo está mal, tienes que entender muy bien cómo debería estar bien. Es darle la vuelta por completo. El fracaso se convierte en la meta. Exacto. Y la última estrategia que menciona el documento es enfrentar la vergüenza directamente. Hablar en clase de la frustración. Sí, y esto no es una terapia de grupo, ¿eh? Es una estrategia cognitiva. Ok, nombrar la emoción le quita poder. Cuando un profesor reconoce abiertamente, este problema es difícil y es normal sentirse frustrado, está validando la experiencia del alumno. La vergüenza prospera en el silencio. Justo, en la creencia de que soy el único que no entiende. Al verbalizarlo, se rompe ese aislamiento. Y una vez que la emoción paralizante pierde fuerza, la curiosidad y el cerebro tienen espacio para tomar el control. Esto plantea una pregunta importante. Si juntamos todas estas estrategias, ¿qué es lo que logran en conjunto? Lo que hacen es transformar radicalmente el propósito del aprendizaje matemático. Deja de ser una cacería de respuestas correctas, una actividad mecánica. De aplicar fórmulas sin pensar, sí. Y se convierte en una exploración de nuestra propia capacidad de razonar. Se vuelve un entrenamiento para pensar lógicamente, para enfrentar un problema, para fallar, para analizar ese fallo y al final para aprender de nuestra propia finitud. De nuestros propios límites intelectuales. Exacto. El objetivo final, como bien dice el documento, es transformar la resistencia del alumno en una especie de valentía intelectual. La disposición a intentar, a equivocarse y a aprender en el proceso. Esa es la meta. Es un cambio de mentalidad gigantesco. Hemos hecho un recorrido increíble. Empezamos con una defensa filosófica del fracaso por parte de Kostika Bradatan y aterrizamos en un modelo muy práctico para enseñar matemáticas de una forma mucho más humana. Y probablemente mucho más efectiva. Sin duda. La idea central que resuena en todo esto es que la famosa ansiedad matemática no surge, en la mayoría de los casos, de una falta de capacidad. No es que la gente sea mala. No. Surge de un miedo culturalmente aprendido al error. Y esta propuesta filosófica nos ofrece una vía de escape, una forma de replantearlo todo. Así es. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea que se desprende de todo nuestro análisis. El documento sugiere diseñar actividades donde fallar sea, de hecho, un requisito para aprender. Ajá. Si llevamos esta idea un paso más allá, fuera del salón de clases, la pregunta que queda flotando es, si podemos rediseñar una disciplina tan temida como las matemáticas para celebrar el fracaso inteligente, para verlo como una herramienta de crecimiento. Claro, ¿qué otras áreas de nuestra vida personal y profesional que hoy están dominadas por el miedo al error, desde el emprendimiento hasta las relaciones personales, podríamos transformar radicalmente aplicando esta misma filosofía?